Historia de la enfermería, etapa vocacional. Se inicia con la creencia de que la salud tiene un valor religioso. Esta etapa comprende desde el principio del cristianismo hasta la Edad Moderna. La salud y la enfermedad son designadas por Dios, por lo que durante los primeros siglos es muy importante la tarea de la mujer como sanadora y cuidadora. Como se rechazaba todo contacto corporal, la atención se centraba en la oración y en los consejos morales. La práctica enfermera no requería de ningún tipo de preparación, solamente la preparación religiosa. Los cuidados tenían fines caritativos. Una buena atención es igual a ser una buena cristiana. Las personas que cuidaban tenían un gran sentido de religiosidad, caridad, sumisión y obediencia. En esta etapa de la enfermería, la interpretación de esta tuvo un cambio radical, ya que para los cristianos la enfermedad representaba una oportunidad de vida que suponía la imitación de la vida de Jesús, identificándose con el sufrimiento de su pasión. De este modo, los cristianos tenían la obligación de asistir al enfermo, imitando lo que fue práctica cotidiana en la vida pública de Jesús. La enfermedad ya no se interpretaba como un sentido negativo, sino todo lo contrario, se entendió como una gracia recibida y un modo de rendición. Los cuidados de la salud en la fase evangélica. La obligación de cuidar al enfermo se fundamentó tanto en el ejemplo como el mandato de Jesús a sus discípulos. Así se recoge en los mensajes de estos, cuando predicaban en cualquier ciudad que se encontraran. Por esta propia ideología, el cristianismo fomentaba la introducción del consuelo en la asistencia al enfermo y moribundo, y con ello se iban a ganar el cielo. La filosofía cristiana propugnaba que las personas dejaran de preocuparse de sí mismas y se preocuparan de forma altruista de servir a los demás. De esta manera, los aspectos como el amor al prójimo, la caridad, la misericordia y el servicio desinteresado al más necesitado se introdujeran en la mente de las personas en un intento de parecerse a Jesucristo. Etapa del cristianismo. Esta nace en el Imperio Romano, bajo el reinado del César Augusto. En ella, la religión cristiana, a la que se le consideraba como el amor al prójimo, que defendía a Cristo, despertó un sentimiento de altruismo y fraternidad entre sus seguidores. De este modo comenzó a emplearse la caridad hacia el enfermo. Esto nos da una perspectiva religiosa en la que se le cuida por ser hijo de Dios, lo que le da un valor religioso al cuidado y el sentido humanitario. La familia cristiana era una fuente tradicional de la prestación de cuidados, como los hospitales y las instituciones que eran destinados a asistir a los más necesitados. Etapa de la Edad Media. En esta etapa se caracterizaba por una salud pública nefasta, constantes guerras y numerosas pandemias. Fue en esta época cuando surgió el monasticismo de la mano de San Benito de Nursia, que fue un monje de procedencia italiana que a principios del siglo VI fundó la Orden de los Benedictinos, en la que se consagraba principalmente a Dios. En los monasterios se establecieron lugares para la práctica, donde se proporcionaban los cuidados básicos a miembros enfermos de la comunidad religiosa, que estaban destinados a la labor benéfica de caridad y misericordia de los más necesitados, como los peregrinos, enfermos, ancianos, pobres desamparados y huérfanos. Etapa del Islam. La religión musulmana se desarrolla a partir de las enseñanzas recogidas en el Corán, las cuales fueron predicadas por Mahoma. En esta etapa, sus principales características es que se fundamenta en el aceptar de la voluntad de Dios, de ahí proviene la denominación musulmán, que significa someter. Los cuidados eran proporcionados en el hogar, y cuando se requería mayor capacitación profesional o técnica, los cuidados se llevaban a cabo en el Maristán, donde se llevaba a cabo sofisticados tratamientos y métodos de cuidados tanto físico, mental y espiritual. Edad moderna. Inicia en la segunda mitad del siglo XV tras la caída de Constantinopla y se extiende hasta finales del siglo XVII con el estallido de la Revolución Francesa. En esta época se desarrollaron una serie de teorías filosóficas, químicas y físicas,
las cuales tuvieron una repercusión positiva en la salud. Hubo un gran avance en el conocimiento de las enfermedades y sus causas, adquiriendo una relevancia en las teorías organicistas de la salud. Se descubren los avances de salud como vendajes, transfusiones de sangre, primeras mediciones de presión arterial, entre otros. Etapa vocacional en España, caracterizada en España durante el siglo XIX de los ATS, ayudantes técnicos sanitarios. En esta etapa, gracias a los planteamientos de Florence Nightingale, los cuales eran que toda mujer en algún momento tiene a su cargo la salud de una persona, por lo tanto, toda mujer es una enfermera. Estos elementos dan origen a la feminización de la carrera, ya que los valores de cuidados se identifican con la mujer. La fundación de los hospitales se debió a los reyes, obispos y grandes señores. En casi todos los hospitales había cuidadoras, con diferentes nombres como donado, enfermera y hospitalaria. Primeras cuidadoras. A lo largo de la historia existieron 3 tipos de cuidadoras, los cuales eran las viudas, las vírgenes y las matronas romanas. Las viudas eran aquellas mujeres las cuales habían perdido a su marido, es decir, que este último había fallecido. Estas mujeres se dedicaban a trabajar con los enfermos y los pobres, y más tarde desempeñaron un papel muy importante en la creación de hospitales. Las primeras viudas que se conocen fueron Febe y Olimpia, viudas que llegaron a formar parte de un grupo numeroso de mujeres que eran dedicadas a la asistencia de los enfermos y los pobres. Las vírgenes. El papel de estas mujeres no se tiene muy claro de cuál fue, pero se cree que fue un grupo muy dedicado a las labores esenciales y ejercicios religiosos que se tenían con la práctica de la caridad. Esto se podía decir que eran mujeres que tenían muy alta bondad con los demás, y además de que fueron las precursoras de lo que posteriormente se conocería como monjas. Las matronas romanas. Ese era un grupo que apareció cuando el cristianismo se infiltró entre las clases dominantes de los romanos, siendo la mujer matrona la más rica que atendía a los enfermos y a los pobres y a los menesterosos. Aunque con el paso del tiempo se fue reclutando a más mujeres que querían realizar la función de cuidadoras, aunque éstas no cumplieran con algún estereotipo que ya se tenía realizado o estandarizado en ese entonces. Tiempo después, los monasterios fueron popularizándose y multiplicándose en Roma, conociéndose como las casas de Marcela, quien esa última fue la principal impulsora de este movimiento, así como también se preocupó por la formación de sus seguidoras, quienes estaban encargadas del cuidado del enfermo, y ocupó su tiempo libre también en el auxilio de los pobres, así como la atención de los enfermos y el estudio de algunas escrituras. Por su parte, Fabiola fue la más popular de todas las matronas. Esta era una mujer rica que era una patriarca romana, la cual se convirtió en el cristianismo tras la muerte de su segundo esposo, en el año 394 aproximadamente, construyendo su primer palacio público cristiano en Europa, trabajando ella como cuidadora. A medida que pasaba el tiempo, estos hospitales fueron proliferando por la gran cantidad de enfermos que se encontraban en las ciudades vecinas. Estos hospitales eran conocidos con el nombre de nosocomios, lo que quiere decir que era una casa para enfermos. Y posteriormente se creó el primer sistema de instrucción específico para mujeres dedicadas al cuidado. Instituciones religiosas. Estas instituciones fueron creadas porque en ese tiempo los hospitales no eran como los que conocemos hoy día, sino que no se trataban a las personas con dignidad, y estas instituciones la idea era cambiar para mejorar, para devolver la dignidad a los enfermos y humanizar el sistema sanitario. Fundados por diversos grupos religiosos, la característica de estos hospitales era que son instituciones enfocadas más a la religión. En estas instituciones los ciudadanos eran dados por mujeres cuyo cuidado era sencillo. A estas instituciones se les llamaba cenodoquios, cuidados de la enfermería vocacional. Las decisiones para el cuidado al enfermero estaban bajo las órdenes del sacerdote o el médico, ya que ocupaban un rango superior. Durante este periodo se editaron varios manuales
destinados a personas que administraban los cuidados con el fin de adquirir más información a mujeres que atendían partos, personas que asistían a enfermos, información para enviar el contagio y la propagación de enfermedades. Los cristianos que asistían al enfermo veían en esto una oportunidad para imitar prácticas ejercidas durante la vida de Jesús. Por lo tanto, ellos veían a la enfermedad como una gracia recibida y un modo de rendición.